Las extrañas ondas temblaron sobre la quieta superficie del estanque mientras Rabian Cole se paralizaba a medio paso, con la mirada fija en la leve perturbación que no debería haber existido en aguas tan tranquilas. Apretó el mango del esquimé mientras su aguda mirada seguía el lento movimiento bajo la superficie, y una fría conciencia se apoderó de su pecho. El filtro estaba apagado, el aire estaba en silencio, pero algo estaba vivo en el agua. Dio un paso más cerca con cuidado, inclinándose hacia adelante lo justo para que la luz del sol revelara una forma pálida y enroscada que se deslizaba con una precisión inquietante. Se quedó sin aliento cuando el cuerpo de escamas plateadas de la serpiente emergió, levantando ligeramente su estrecha cabeza, y sus ojos brillaron con un brillo verde antinatural que parecía casi inteligente. Rabian sintió una lenta oleada de pavor al reconocerlo. No era una criatura inofensiva. Era un áspid de Benmire, un depredador venenoso del que se hablaba en susurros en historias de advertencia y manuales de entrenamiento, una serpiente conocida por matar en cuestión de minutos. Su corazón latía con fuerza mientras observaba los alrededores, consciente de que el gran patio de mármol de la finca Silvex permanecía silencioso y expuesto, dejándole poco margen de maniobra. El eco de pasos lejanos resonó, y su cuerpo se tensó al ver a Merrow Bant acercándose al paseo de la piscina, vestido con ropa ligera de verano, con una postura relajada pero orgullosa. La atención del multimillonario permanecía fija en un pequeño comunicador de cristal que sostenía cerca de su oído, con voz baja y distraída mientras hablaba con su asesor, Celric Dorné, quien se encontraba a pocos pasos detrás de él con expresión de suave cortesía. Rabian tragó saliva, sabiendo que Merrow no tenía ni idea de lo que se avecinaba a centímetros de su siguiente paso. «Señor, por favor, deténgase», gritó Rabian, con voz tensa pero controlada, cada músculo tenso por la urgencia. Orren Blythe, el jefe de guardias, se adelantó al instante, bloqueando el paso de Rabian con su corpulenta figura. «Quédate donde estás, muchacho», espetó Orren, con un tono cortante y despectivo, y los ojos entrecerrados por la irritación. La forma en que Orren tensó la mandíbula y su mirada fugaz hacia el estanque le provocó un escalofrío a Rabian, como si el guardia supiera más de lo que admitía. «Hay peligro junto al agua», insistió Rabian, con la voz temblorosa, no por miedo a sí mismo, sino por la presión de saber que podría no advertir al hombre que caminaba directo hacia la muerte. Sus dedos se flexionaron alrededor del poste mientras la serpiente se movía de nuevo, su cuerpo moviéndose con lenta confianza, como si presentiera a su objetivo acercarse. Merrow continuó caminando, inconsciente, hablando con calma al dispositivo, mientras los labios de Celric se curvaban en una leve e ilegible sonrisa. Orren se acercó, bajando la voz en un murmullo amenazador. «No te pagan para crear miedo», dijo, con la mirada penetrante y una autoridad forzada, su postura rígida como si guardara un secreto. La mirada de Rabian volvió a la serpiente justo cuando ésta se alzaba más, el agua resbalando de sus brillantes escamas. El miedo le ardía en el pecho, pero el deber ardía con más fuerza. Sabía que no podía permanecer en silencio. «Señor, escúcheme», repitió Rabian, con la voz más alta, la urgencia temblando en sus palabras. Dio un paso vacilante hacia adelante, intentando esquivar a Orren, pero el guardia lo bloqueó una vez más, con la mano medio levantada, como si estuviera listo para devolverle el golpe. La tensión pesaba sobre los hombros de Rabian mientras la serpiente se enroscaba con más fuerza, preparándose, esperando, calculando. Los zapatos lustrados de Merrow se acercaban al borde de la piscina, y cada segundo se alargaba dolorosamente. Rabian veía el momento formándose como una herida abierta en el tiempo, un peligro que nadie más reconocía. Su mente corría mientras buscaba otra forma de advertir al multimillonario sin causar pánico repentino. Sus pensamientos regresaron a las tranquilas mañanas que pasaba con su difunto padre, mucho antes de que las sombras oscurecieran la finca, cuando las lecciones de seguridad se susurraban como oraciones sagradas bajo el sol poniente. La voz de su padre resonó débilmente en su memoria, firme pero suave, un recordatorio que ahora se aferraba a sus pensamientos mientras la inquietante presencia de Orren se cernía sobre él y la serpiente observaba con mortal paciencia. La tensión se agudizó, el aire se densificó con una amenaza silenciosa,
mientras Rabian comprendía que algo en la mirada fría y el rígido control de Orren no se alineaba con la protección, sino que insinuaba algo más oscuro, algo planeado. Fue entonces cuando las palabras de su padre volvieron con claridad, anclándose en su mente con una precisión inquietante: asesinos silenciosos que atacan cuando el orgullo es más alto. El áspid de Benmire atacó con una velocidad aterradora. Su esbelto cuerpo emergió del agua mientras sus colmillos brillaban a centímetros del pie descalzo de Merrow Bant. Un fuerte chapoteo resonó en el borde de mármol de la piscina. Las gotas se dispersaron como cristales rotos a la luz del sol. Antes de que nadie pudiera procesar del todo lo que estaba sucediendo, Rabian Cole reaccionó sin dudarlo. El corazón le latía con fuerza mientras el instinto guiaba sus manos, y bajó la larga pértiga de limpieza con precisión, clavando la cabeza de la serpiente contra las frías baldosas. La madera tembló bajo la fuerza de la violenta lucha de la criatura, y los brazos de Rabian ardieron al apoyarse en ella, negándose a dejar que la serpiente volviera a levantarse. Merrow se quedó paralizado, con el comunicador resbalándose de sus dedos mientras miraba fijamente al depredador que se retorcía. La sorpresa le abrió los ojos de par en par y tensó su pálido rostro. «No te muevas», dijo Rabian con los dientes apretados, la voz llena de feroz urgencia, sin apartar la mirada de la serpiente. El sudor le corría por la sien mientras la serpiente se retorcía, golpeando repetidamente el poste con la cola con furia desesperada. Selric Dorné se abalanzó sobre él, sus zapatos lustrados resonando con fuerza contra la piedra al levantar las manos con aparente alarma. «Esto es peligroso, Merrow», dijo Selric con un tono de falsa preocupación y las cejas arqueadas, como si estuviera realmente asustado. Las comisuras de sus ojos se dirigieron brevemente a Orren Blythe, quien se puso rígido cerca del borde de la pasarela. «Apártenlo», ladró Orren, señalando a Rabian, con una expresión tensa por una alarma que parecía más ensayada que real. «Lo está empeorando». Su voz resonó con fuerza, pero Merrow no respondió. El multimillonario se quedó paralizado, incapaz de apartar la mirada de los colmillos letales que chasqueaban a escasos centímetros. «Lo tengo bajo control», dijo Rabian con firmeza, respirando agitadamente mientras ajustaba su postura para presionar la cabeza de la serpiente con más firmeza contra las baldosas. Cada movimiento era calculado, cada segundo, tenso por el peligro. Las escamas de la serpiente rasparon la piedra mientras intentaba enroscarse de nuevo, con su boca venenosa abierta en una furia silenciosa. Orren avanzó bruscamente, agarrando el hombro de Rabian. «Apártate ahora», gruñó, clavándole los dedos en el brazo. Rabian se tambaleó ligeramente, pero no soltó la vara. Apretó la mandíbula y sus ojos brillaron de determinación. «Si la suelto, atacará de nuevo», dijo con voz temblorosa pero firme, sin aflojar su agarre. Merrow finalmente se recuperó lo suficiente para hablar, con la voz tensa por el miedo y la incredulidad. «Orren, no interfieras», ordenó, con palabras cortantes y autoritarias, y una mirada cargada de autoridad. Orren dudó, bajando la mano lentamente, aunque la tensión aún temblaba en su postura rígida. Los movimientos de la serpiente se volvieron salvajes, su cuerpo musculoso se retorcía mientras luchaba contra la presión. Rabian echó el peso hacia atrás, plantando los pies con más firmeza, y sus nudillos palidecieron por la tensión. Selric se acercó a Orren y se inclinó como si le ofreciera un consejo en voz baja. Sus labios se movieron en un susurro, invisible pero profundamente inquietante. La mirada de Orren se endureció casi al instante, y sin previo aviso, empujó a Rabian con fuerza hacia un lado. Rabian tropezó, perdiendo el equilibrio al inclinarse peligrosamente la vara. La serpiente se elevó por una fracción de segundo, un destello de movimiento mortal, antes de que Rabian la obligara a bajar con una fuerza desesperada. Su corazón latía con fuerza mientras el pulso le rugía en los oídos. Giró la cintura y recuperó el control, pero en ese breve instante, sus ojos captaron algo inusual en la base de la cola de la serpiente. Un fino amuleto metálico brillaba bajo la luz del sol, firmemente atado alrededor del cuerpo de la serpiente. No era natural, no era casual. Una pequeña cresta marcaba su superficie, afilada y deliberada, como colocada a propósito. Rabian contuvo la respiración al comprender.
No era un accidente. La serpiente había sido colocada allí. La mirada de Merrow también se dirigió al amuleto, su expresión pasando del miedo a una lenta comprensión. Una sombra oscura cruzó su rostro al apretar los labios. La sorpresa dio paso a una fría sospecha. Su mirada se movió brevemente entre Selric y Orren, deteniéndose lo suficiente como para indicar una silenciosa conciencia. Rabian notó el cambio y sostuvo la mirada de Merrow por un momento. Su silencioso intercambio estaba cargado de significado. «Cuidado», dijo Merrow en voz baja pero firme, con la postura rígida mientras señalaba sutilmente el amuleto con la barbilla. Rabian comprendió y ajustó ligeramente la vara, maniobrando a la serpiente para mantenerla sujeta mientras se acercaba al contenedor cercano. Con movimientos lentos y controlados, guió a la criatura agitada hacia la caja de seguridad sellada, destinada a los residuos químicos. La energía de la serpiente se debilitó a medida que Rabian la obligaba a bajar paso a paso. Sus músculos temblaban, pero su concentración era inquebrantable. Con un último movimiento controlado, empujó a la serpiente hacia adentro y cerró de golpe la pesada tapa, bloqueándola. El sonido resonó por el silencioso patio como una última advertencia. Se hizo un silencio denso e inquieto, mientras todos observaban el contenedor sellado. Rabian retrocedió lentamente, respirando con dificultad, con el pecho subiendo y bajando mientras la adrenalina lo recorría. Merrow se enderezó, aunque la tensión no abandonó sus ojos. Volvió a mirar el contenedor. La sombra de la traición se dibujaba en su expresión. El aire se sentía más denso ahora, cargado de preguntas que nadie se atrevía a formular en voz alta, mientras la verdad tácita flotaba entre los hombres junto a la piscina. La tensión aumentó mientras Merrow se preguntaba si sus hombres de confianza eran aliados o enemigos silenciosos. La llegada del equipo de emergencia rompió el pesado silencio que rodeaba la piscina. Sus pasos apresurados resonaron con fuerza en el mármol mientras se apresuraban a evaluar el contenedor sellado e inspeccionar la zona en busca de más peligro. Rabian se hizo a un lado, con el cuerpo aún tenso y la respiración agitada, mientras el eco de la violenta lucha de la serpiente persistía en su mente. Merrow Bant estaba cerca, con una expresión más serena ahora, pero marcada por una profunda sombra de comprensión. Su mirada penetrante no se apartaba del contenedor que contenía la prueba silenciosa de un intento de asesinato. El tenue aroma a químico se mezclaba con el aire húmedo mientras los trabajadores de emergencia levantaban con cuidado la tapa y confirmaban que la amenaza había sido neutralizada. «Adelante», dijo Merrow en voz baja, con voz firme pero con una suavidad inusual, mientras su mirada se posaba en Rabian. El joven dudó un momento antes de acercarse, con las manos aún temblando ligeramente por la tensión. «Me salvaste la vida», añadió Merrow, bajando la voz para que solo Rabian pudiera oírlo, con una mirada seria pero respetuosa. «Por eso, no serás olvidado». Su postura se enderezó al extender la mano brevemente, una rara señal de humildad, y Rabian la aceptó con cauteloso respeto, consciente del peso que subyacía en tal gesto. Un suave asentimiento le siguió, y la mirada de Merrow se suavizó con sincera gratitud. Tras ellos, Selric Dorné y Orren Blythe intercambiaron miradas sutiles, sus rostros se transformaron en máscaras controladas. Selric dio un paso al frente con deliberada calma, con un tono de voz marcado por una razonable confianza. «Señor, debemos considerar la posibilidad de que todo este incidente fuera un montaje», dijo con suavidad, juntando las manos como si ofreciera una sugerencia considerada. El chico estaba solo junto al agua momentos antes del ataque. Orren asintió, con la mandíbula apretada y la voz afilada, con una seguridad forzada. Podría haber liberado a la criatura y fingido ser un héroe. Rabian sintió un frío peso en el pecho mientras los murmullos resonaban entre el personal reunido. Se giró ligeramente, notando cómo algunos guardias evitaban su mirada mientras otros lo observaban con silenciosa sospecha. El cambio en la atmósfera fue doloroso y repentino, como una tormenta formándose tras un cielo en calma. El rostro de Merrow permaneció indescifrable, pero sus ojos brillaron de conciencia mientras miraba a Selric y a Orren, comprendiendo con claridad su cuidadosa actuación. «Puede que tengas razón», dijo Merrow lentamente, con la voz mesurada como si asintiera,
pero su mirada contenía un cálculo oculto que Rabian reconoció. El multimillonario asintió sutilmente, interpretando su papel, lo que permitió a Selric creer que su historia había echado raíces. Rabian comprendió de inmediato que Merrow no dudaba realmente de él. Vio la tensión bajo la superficie, la estrategia silenciosa que se desplegaba. «Ven conmigo», dijo Merrow en voz baja, alejando a Rabian de los demás hacia un rincón sombreado del patio donde se desvanecía el sonido de voces lejanas. Su mirada se desvió hacia el amuleto metálico que ahora descansaba cuidadosamente en la mano de Rabian. «Newstream», murmuró. Rabian abrió la palma de la mano, revelando la extraña cresta tallada en la pequeña superficie metálica. La expresión de Merrow se ensombreció al reconocerlo. «Esta marca pertenece a los Indari Verón», dijo, con la voz cargada de recuerdos e inquietud. Creía que esa sombra llevaba mucho tiempo enterrada. Rabian frunció el ceño. «¿Sabes quién la puso aquí?», dijo en voz baja, con la mirada firme aunque la incertidumbre lo invadía. Merrow exhaló lentamente. «Sospecho que hay más de un hombre aquí hoy», respondió. Su mirada se dirigió a Selric en la distancia. «Estuvo vinculado a ese grupo, mucho antes de ganarse mi confianza». El peso de esas palabras recayó sobre los hombros de Rabian. La confianza, antes ofrecida, ahora estaba rota y transformada en sospecha. «Entonces no debemos alertarlos», dijo Rabian, con tono cauteloso pero firme, mientras su mente ya sopesaba los peligros que se avecinaban. Merrow asintió levemente, apretando los labios en una fina línea. «Les haremos creer que están ganando», respondió, «y veremos hasta dónde llegan». Juntos, regresaron a la zona principal con calma controlada, ambos hombres ocultando sus verdaderas intenciones bajo una compostura silenciosa. Selric los observó de cerca, con rostro neutral pero alerta, mientras Orren permanecía rígido, escudriñando la zona como un perro guardián enroscado. Rabian se mantuvo firme cerca del estanque. Cada mirada, cada susurro, ahora cargado de significado. Los susurros entre el personal se hicieron más fuertes, rozando sus oídos como plumas afiladas. Podía sentir el peso del juicio formándose sin pruebas, pero se negó a bajar la mirada. Su respiración se calmó, su postura se estabilizó, negándose a flaquear bajo la presión. Incluso mientras la sospecha crecía, algo más fuerte se asentó en su interior, una determinación nacida de la verdad clara y el silencio resuelto. Mientras la luz de la tarde se cernía sobre el patio, Merrow señaló sutilmente un movimiento futuro, con la mirada fría y llena de intención. La trampa no sería precipitada. Sería precisa. Cuidadosa. Controlada. Rabian exhaló lentamente, comprendiendo que esta lucha ya no se trataba solo de veneno y supervivencia, sino de poder, confianza y traición oculta. Sus pensamientos se posaron brevemente en el momento de salvar a Merrow, y se dio cuenta de que el peligro solo había cambiado de forma. Al final de esta parte, Rabian comprendió que salvar una vida era más fácil que sobrevivir a la política posterior. El incidente apenas había desaparecido cuando Merrow ordenó sellar las puertas de mármol y convertir la sala en una cámara de investigación formal. El olor a desinfectante aún impregnaba el aire donde el áspid de Benmire se había enroscado cerca del borde del estanque. Se encontraba a la cabecera de la larga mesa de obsidiana, con una postura serena pero autoritaria, y su mirada penetrante recorría lentamente los rostros de los guardias mientras estos avanzaban con Selric y Orren. Rabian permaneció a un lado, con los hombros tensos, y el recuerdo del ataque de la serpiente aún le ardía en los ojos. Merrow habló con deliberada firmeza: «Esta finca no sobrevivirá con miedo y mentiras». Su voz era baja pero penetrante. Al decirlo, el temblor silencioso en las manos de Selric y la compostura rígida y forzada en la postura de Orren se hicieron más visibles, como fracturas que se extienden a través del cristal pulido. Selric dio un paso al frente, intentando mostrarse seguro, pero apretó la mandíbula al hablar. «Esto es innecesario, Lord Merrow». Su condición claramente causó confusión. «Estábamos protegiendo la finca», insistió, pero el sudor se le acumuló en la sien mientras su mirada se dirigía a Rabian con abierta amargura. Orren lo siguió rápidamente, con la voz más aguda, más apresurada.
Ese trabajador siempre ha sido inestable. Organizó este caos para llamar la atención. La acusación pesaba, pero la mirada de Merrow no se apartó de ella. Observó cómo los dedos de Selric se frotaban nerviosamente contra su puño y cómo Orren tragaba saliva con dificultad, con los hombros demasiado rígidos. Cada movimiento hablaba más fuerte que sus palabras, y Merrow permitió que el silencio se prolongara, dejando que su propia ansiedad profundizara el peso del momento. Con un gesto lento, Merrow hizo una señal al encargado que se encontraba junto a la pared en sombras. Las luces se atenuaron y una pantalla holográfica emergió sobre la mesa, proyectando reflejos azul pálido en cada rostro. La sala se llenó del tenue zumbido de la memoria grabada al comenzar la grabación. Allí, nítida e innegable, la alta figura de Selric se movía por el pasillo del jardín de madrugada, deteniéndose cautelosamente junto a la caja de seguridad donde se había guardado el áspid de Benmire. La imagen mostraba su mano desbloqueando el mecanismo, liberando a la serpiente con minuciosa precisión. Un murmullo recorrió la sala cuando la escena cambió a Orren en la consola de seguridad, con la mirada escudriñando los monitores mientras desactivaba manualmente las alertas, bloqueando cualquier advertencia que podría haber salvado a Merrow antes. Rabian abrió los ojos de par en par. Una mezcla de incredulidad y dolorosa claridad le oprimía el pecho al revelarse la verdad sin piedad. La voz de Merrow rompió el silencio, ahora más fría, con un matiz de furia contenida. «Explícame esto», ordenó, con la mirada fija en Selric, cuyo rostro palideció. Selric retrocedió un paso, tambaleándose. Su desafío se transformó en pánico. «Nunca quise matarte», soltó, con la voz temblorosa al levantar las manos temblorosas. «Fue para debilitarte, para que la Junta dudara de tu fuerza antes de la toma de posesión. Pensé que el miedo te doblegaría». Orren bajó la cabeza, con los labios entreabiertos como si buscara palabras que nunca encontraría, y los hombros hundidos al sentir el peso de la exposición. La sala permaneció en silencio, conteniendo la respiración mientras la verdad se grababa en el aire. Merrow se enderezó, con expresión sombría pero serena, mientras los guardias se acercaban para tomar a Selric y Orren de los brazos. «Confundieron control con poder y ambición con lealtad», dijo, con una decepción profunda pero firme en su tono. Los condujeron, con el débil eco de sus pasos al desaparecer por el pasillo para ser entregados a la autoridad privada que regía la justicia oculta de la finca, dejando solo un silencio vacío. Rabian se quedó paralizado, con las manos apretándose lentamente en puños, sin saber si el alivio o el agotamiento lo reclamarían primero. Había esperado culpa, tal vez incluso castigo, pero en cambio, las miradas de los funcionarios reunidos se volvieron hacia él con algo cercano al respeto. Merrow se acercó lentamente a Rabian, la formalidad de su paso suavizada por una inusual calidez en su mirada. «Actuaste cuando el miedo podría haberte silenciado», dijo, colocando una mano firme sobre el hombro de Rabian. «Esta finca te debe su seguridad». Un sutil murmullo de aprobación se extendió cuando Merrow anunció que Rabian sería homenajeado públicamente y se le otorgaría patrocinio para su educación, una oportunidad de ascender mucho más allá del trabajo silencioso que había definido su vida. Rabian tragó saliva con dificultad, su voz apenas era un susurro cuando respondió: «Solo pido apoyo para continuar mis estudios, y un puesto más seguro que honre la memoria de mi madre». Sus ojos brillaban con humildad, dolor y determinación entrelazados, una silenciosa promesa de que no permitiría que sus luchas cayeran en el olvido. La reunión se disolvió lentamente, dejando la finca en un silencio inquietante, y Rabian caminó hacia el estanque donde la luz de la luna besaba la superficie del agua con suaves ondas. Se quedó allí, recordando el siseo de la serpiente, la aguda oleada de terror y el momento en que el instinto venció a la duda. Sus pensamientos vagaban entre el miedo y la resolución, y comprendió cómo un solo latido de coraje había cambiado el rumbo de su vida. Tras él, los pasos de Merrow se acercaban, pausados pero serenos, y cuando habló, su voz no transmitía ni orden ni amenaza, solo una tranquila certeza. «La fuerza no ruge, Rabian, perdura», dijo Merrow en voz baja, con la mirada firme mientras el mundo tranquilo que los rodeaba volvía a asentarse, y con una breve pausa cargada de significado, añadió: «La verdadera fuerza es silenciosa».